Bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Muchas gracias al profesor Calvo Serrayer, que nos va a hablar hoy de Eduardo Chillida y la curva cóncava. Tenemos otro día de la convexa, ¿no? Si bien uno tiene especial cariño a todas las exposiciones que hace, quizás sea esta de Eduardo Chillida, la curva cóncava, una de las más que me ha hecho. Primero porque inaugura este nuevo espacio de la galería, que es tan especial. Y en segundo lugar porque es un proyecto que se inició hace ya casi un cuarto de siglo, cuando, siendo estudiante en la facultad, asistí a una conferencia maravillosa de Jacques Dupin y Eduardo Chillida en el Reina Sofía. Y esa conferencia tiene un día, que fue el 3 de marzo del año 93, y tenía 22 años, estaba en la carrera, y la verdad es que Chillida me hizo una faena, porque empezó a hablar de Miró y la curva, y a partir de entonces miré la obra de Chillida. Me obsesionó durante 25 años la curva en Chillida, el espacio interior, en especial la curva en Chillida, y espero con esta exposición sacarme la espina, después de casi un cuarto de siglo, de Chillida y su curva. Para ello hemos seleccionado casi una treintena de obras, porque quería machacar la idea del espacio interior, la curva en Chillida, la coherencia de la obra de Eduardo Chillida. Y de esa manera arrancamos con una obra del año 48 que tiene aquí, que es Forma, tiene un título además muy sugerente que nos invita a explorar esa idea del espacio en Chillida, ¿no? Por suerte, por amistad y por accidente, como pasan las cosas en la vida, pues algunas de estas obras han pasado por mis manos a lo largo de los años, otras son de coleccionistas, de amigos ya, y una buena parte de la familia Chillida de Crunce y su colección, que tan amablemente me han ayudado a organizar la exposición. Yo creo que ya un poco por no aguantarme más, ya han dicho que sí, hacemos la exposición de la curva. Quería agradecerles a ellos y a todos los coleccionistas y personas que nos han dejado, y amigos que nos han dejado obras, pues el interés y la paciencia y las atenciones con las que nos han atendido. Quiero agradecer además del equipo del Museo Chillida, maravilloso, que hacen un trabajo estupendo, el esfuerzo que han puesto en documentar todas las obras, algunas de las cuales no se presentaba en público desde hacía 60 años, 57 años, perdón. Y de nuevo agradecer al profesor Calvo Serrayer que esté con nosotros y que ya nos va a hablar sobre Chillida, seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Me siento muy complacido de concelebrar con todos ustedes la inauguración de este espacio, y que además este espacio con una figura como la de Eduardo Chillida, que sin duda es uno de los escultores más importantes desde el punto de vista internacional de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Respecto al espacio, es un espacio singular, como se explica en la presentación de la convocatoria. Esto era un antiguo teatro adjunto, ¿no?, a este convento, ¿no? Esa idea, la idea de este rectángulo que tiene 6 por 6, 12, ¿no? Un rectángulo muy regular, ¿no? Hay un elemento que no puedo desdeñar subrayar en este momento, ¿no? Y es que, en cierta manera, la idea de que esto haya sido un antiguo teatro o teatrito, ¿no?, me recuerda a un proyecto en la génesis de la época contemporánea de un gran romántico alemán, Philipp Otto Runge, que fue el que creó por primera vez una idea que después ha planeado a lo largo de todo el siglo XIX y XX y todavía hoy, ¿no?, la idea de la obra de arte total, que es Kunstwerk en alemán, ¿no?, que se hizo popular a través de Wagner, ¿no?, pero que este pintor fue el primero que lo configuró al filo casi de comienzos del siglo XIX, precisamente con una capilla que tenía unas proporciones muy parecidas a la del espacio que estamos, y en el que trataba de unir todas las artes, como después, de forma explícita y con una proyección pública extraordinaria hasta hoy, pues llevó a cabo, fue la gran obsesión central de ese gran músico y artista que era Wagner, ¿no? Lo que hizo en esa idea Philipp Otto Runge era decorar esa capilla, entonces se juntaba ahí la arquitectura, la escultura, la música, porque lógicamente
sobre todo en la liturgia protestante, la música ocupa un papel como puede ser en la liturgia católica los iconos, pero que en la liturgia protestante la música es fundamental, y entonces que de hecho en un prisma como en un rectángulo perfecto, ¿no?, que tiene estos antecedentes que se me han ocurrido un poco al hilo de esta convocatoria, ¿no?, pues además contenga la obra de Eduardo Chillida, que tiene que ver muchísimo con las dos cosas, ¿no?, con la idea un poco de el espacio, ¿no?, esencial en un escultor, pero también la idea que tenía Eduardo y que lo llevó a cabo también en Chillida-Lecu, ¿no?, de integración de las artes, ¿no?, incluso con la casa, ¿no?, que en ese espacio maravilloso existía, pues se daban conciertos, ¿no? Pues bueno, yo creo que es extraordinario que en este prisma hablemos de la curva y todo lo que implica, ¿no? Bien, eso por un lado. Luego también quiero, antes de empezar a hablar de la curva cóncava, ¿no?, que es un tema que tiene una cola casi indefinida y que permite que yo pueda abordarlo de una manera informal, porque lógicamente no puede ser de una manera enciclopédica, porque es un tema que es crucial en la historia del arte en general, pero específicamente en el arte occidental. Yo creo que también hay que advertir en esta mini antología, lo ha dicho Adolfo hace un momento, ¿no?, hay una obra del 48, ¿no?, y hay obras que yo creo que llegan hasta finales de los 90, ¿no?, cuando todavía estaba activo Eduardo en su etapa final, ¿no?, murió en el 2002, ¿no? Es en cierta manera un recorrido al margen del tema de la curva cóncava, ¿no?, que es un poco enfáticamente el que organiza todo esta exposición, pero sin embargo es mucho más, ¿no? Es decir, que vemos aquí pues hierros, bronces, vemos alabastros, vemos en fin, un poco un conjunto, papel, ¿no?, todo el conjunto de su versátil capacidad expresiva, ¿no?, generalmente siempre en relación con esa reflexión sobre el espacio, ¿no? Pero tiene razón Adolfo, y no me extraña nada su impresión cuando asistió a esa conferencia con Jacques Dupin en el 93, en que lo cóncavo es un elemento esencial en la obra de Eduardo Chillida, ¿no? Es esencial porque, en cierta manera, uno puede decir que cóncavo y convexo es lo mismo, pero, sin embargo, no es lo mismo desde un punto de vista que cualquiera puede percibir de una forma físicamente muy inmediata, ¿no?, que es que lo convexo es refractario a que de repente se pueda, lógicamente, horadar, ¿no?, mientras que lo cóncavo es una horadación del espacio, ¿no? Entonces, la idea un poco de el espacio, lo cóncavo succiona el espacio, lo convexo lo irradia, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema muy importante para el tema de lo curvilíneo, que es esencial en el arte, ¿no?, desde la Grecia clásica, ¿no?, porque no nos olvidemos que la concepción que tenían los griegos de Dios, de lo divino, era una circunferencia, ¿no? Es decir, que es algo redondo, ¿no? Es la perfección, ¿no? Una figura geométrica en la cual tiene una distancia equidistante sobre todo el espacio, ¿no? Bien, pero digamos que tiene su haz y su en vez, ¿no? Entonces, como he dicho antes, la diferencia que puede uno establecer en esas dos dimensiones de lo curvilíneo en cóncavo y convexo es que lo convexo generalmente es reflectante, ¿no?, mientras que lo cóncavo es succionante, ¿no? En ese sentido, pensando en la idea de succión del espacio tan importante, yo creo que para Eduardo, ¿no?, me acordé de una cosa que leí hace muchísimo tiempo, creo que en las Confesiones de San Agustín, que en un momento determinado San Agustín, en todo ese maravilloso recorrido que hace su biografía, desde un pagano disoluto hasta que al final consigue convertirse al cristianismo, ¿no?, y que
desde esa racionalidad clásica griega, pues trata un poco, greco-romana, ¿no? Trata un poco de asimilar los misterios que toda religión comporta, y especialmente la religión cristiana, en un momento determinado. Insisto que hablo un poco de memoria y no tiene tampoco ningún sentido la verificación puntual del asunto, ¿no? Pero que en un momento determinado creo que pensando un misterio realmente bastante indescifrable, que es el de la Santísima Trinidad, andaba agobiado tratando de dar una racionalización a ese asunto, que luego la hace, ¿no? De una forma explícita y muy interesante, como es característica en ese gran pensador. Cuenta que tuvo un sueño que tenía, como todos los sueños, un carácter revelador, en el que en un momento determinado veía en una playa a un niño que había hecho un hueco en la arena y que de una forma afanosa iba constantemente con sus manos cogiendo agua del mar y metiéndola sistemáticamente en ese hueco, ¿no? Y repetía esa operación una y otra vez. Entonces, sorprendido, San Agustín le preguntaba a ese niño, que luego naturalmente se revela como un ángel, ¿no? Le dice, pero ¿qué estás haciendo, no? Y entonces el niño le dice, estoy metiendo el mar en este hoyo. Y entonces San Agustín le dice, pero esto es absurdo. Y dice, tan absurdo como que tú puedas descifrar el misterio de la Santísima Trinidad, o el que fuera, ¿no? En ese momento. Esta anécdota, que naturalmente se explica en función de que no solamente los misterios religiosos, sino que el hombre, incluso según va progresando en conocimiento, lo que se va enfrentando es con nuevos misterios indescifrables, ¿no? Entonces, generalmente nunca puede llenar el hueco del conocimiento universal, ¿no? Pero aparte de esa, digamos, salida didáctica, ¿no? Para explicar esa metáfora, lo que en cierta manera pensé, al hilo de lo que nos está ocupando aquí, es que en cierta manera lo único que realmente puede contener todo un océano, no un mar, es precisamente un pequeño hueco, porque en cierta manera lo hueco en el espacio es precisamente lo que puede contener todo el universo. Si pensamos, en cierta manera también nuestro cráneo es casi también cóncavo, ¿no? Pues de cierta manera hacemos una idea del universo a través de ese pequeño hueco cóncavo que es nuestro cráneo, ¿no? En lo que está el cerebro, ¿no? Es decir, que la vocación de lo hueco es contener indefinidamente el espacio. Aquí quiero llegar de una forma así siempre muy, digamos, elástica, ¿no? A la idea de que en cierta manera la idea del hueco es como el ejemplo de lo que puede llamarse hoy en la macrofísica los agujeros negros. Es decir, ¿qué es un agujero negro? Precisamente algo que en vez de producir una energía explosiva lo hace de forma implosiva, es decir, puede succionar universos, ¿no? Entonces, está en el hueco la succión, ¿no? Mientras que la dispersión o la reflexión está en lo convexo, ¿no? Y las dos formas han sido constantemente obsesivas a lo largo del arte occidental, especialmente a partir del Renacimiento, cuando, una vez que se consiguió la visión racional de la perspectiva, se empezó a comprender que una visión en un cubo tenía siempre una dimensión racional para poder marcar de forma ordenada unas distancias, pero limitada, ¿no? De cierta manera, un poco como una duplicación prismática de la visión. Y que ya desde una fecha relativamente temprana, a comienzos del siglo XVI, se empezó a especular que, en cierta manera, cuando uno abombaba lo prismático, podía recoger mucha más información panorámica de lo visual. Y si nos damos cuenta, casi
sin hacer una especie de análisis exhaustivo del asunto, realmente ha sido lo curvilíneo lo que nos ha permitido ir abarcando cada vez un espacio mucho más rico en cuanto a amplitud y también en cuanto a densidad, porque casi todos los desarrollos de la óptica, desde el siglo XVI hasta nosotros, ha sido realmente a través de objetivos que tenían siempre una forma circular, ¿no? Y que, en función de su convexidad o su concavidad, podían recibir o más información visual o más información ilusionística o más información, digamos, física, ¿no? Es lógico que alguien como Eduardo Chillida eligiera lo cóncavo sobre lo convexo, aunque, como digo, puede parecer lo mismo, pero que es muy diferente en cuanto a su desarrollo, porque este pensador francés Gilles Deleuze decía, respecto a todos los progresos que se habían producido con respecto a la relación con la perspectiva, que la obsesión era siempre pensar que la perspectiva, o en todas sus formas, era como un intento de captar dimensiones exteriores de lo real, mientras que, en cierta manera, él planteaba la idea de que la perspectiva era una succión de lo real por parte del individuo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ahuecar la mirada significaba no solamente entrar en un campo de información visual plana, sino en una especie de succión del espacio. Y decía Deleuze, hay que ver todos esos instrumentos de captación de lo espacial, no solamente en términos, digamos, geométricos, sino físicos, ¿no? Como fuerzas de gravedad, como cosas que atraen, que de repente están un poco aspirando lo que vemos, más que simplemente registrándolo, ¿no? En ese sentido, lo cóncavo ha tenido una presencia extraordinaria a través de toda la historia, no solamente del arte, sino también de la cultura occidental moderna, ¿no? Hay un libro que estoy convencido que le habría encantado a Eduardo Chillida leer, que se publicó, sin embargo, desgraciadamente 12 años o 11 años después de su muerte, un libro de un gran sabio español que se llama Ramón Andrés, que se titula El luthier de Delft, música, pintura y ciencias en tiempos de Vermeer y de Spinoza, un libro que se publicó en el 2013. Es un libro extraordinario porque lo que hace Ramón Andrés en ese libro es hablar precisamente de lo cóncavo, ¿no? De cómo en la Holanda del siglo XVII, a partir de un cuadro de un pintor extraordinario, hasta hace poco prácticamente desconocido, puesto que su obra era muy escasa, dado que murió muy joven por culpa de la explosión del polvorín de Delft, que tuvo lugar en el Ecuador del siglo XVII, pero un pintor que había estado en el taller de Rembrandt, no como alumno, sino como colaborador, ¿no? Carl Fabricius. Entonces tiene una maravillosa panorámica de la ciudad de Delft, en la que no solamente vemos prácticamente casi todos los monumentos en una perspectiva curva, ¿no? Sino que también vemos en primer plano a un vendedor de instrumentos musicales, y eso le sirve a Ramón Andrés para reflexionar sobre las analogías que se van produciendo en muchos diversos campos en ese momento en Holanda con respecto a la concavidad, ¿no? Entonces, la perspectiva que utiliza en ese cuadro Carl Fabricius es una perspectiva curvilínea. El vendedor el luthier, el vendedor de instrumentos, está vendiendo una viola de gamba y un laúd, que son instrumentos cóncavos. Entonces él habla de la concavidad de los instrumentos musicales, que en ese momento hay toda una pasión
sobre todo por los instrumentos de carácter como el violín, la viola de gamba, el violonchelo, etcétera, ¿no? Que es un momento, yo no soy un musicólogo como Ramón Andrés, pero un momento extraordinario, ¿no?, para la evolución de la música occidental, y que él se mete dentro de los instrumentos de cómo se construyen, y efectivamente, realmente, pues todo es un problema de la curvatura cóncava que permite la resonancia adecuada para que los instrumentos puedan llegar a tener la sonoridad, la resonancia ideal, ¿no? Pero también se fija en que exactamente se parece mucho la arquitectura de esos instrumentos a las naves de la enorme flota comercial holandesa, que también eran cóncavas. Recuerdo en ese sentido cómo Homero en la Odisea habla los aqueos con sus cóncavas naves, ¿no? Es decir, que permiten, que ha sido un poco como uno de los elementos esenciales para la navegación durante muchísimos siglos, ¿no? Entonces, se fija en cómo eran la arquitectura de las naves cóncavas holandesas que estaban en ese momento recorriendo desde el Ártico hasta Indonesia, ¿no? Y se fija también en que, y ahí entra también el personaje del título de Spinoza, que era un pulidor de lentes cóncavas, ¿no? Es decir, que la idea un poco de las lentes curvilíneas son las que permiten, por ejemplo, que en ese momento se descubra el telescopio, ¿no?, que utilizan los pintores holandeses, invertido, el propio Vermeer y Karel Fabricius y otros artistas de ese momento. Es decir, que se está creando toda una instrumentalización de la visión a través de lentes que tienen también un carácter curvo, ¿no? Entonces, lo completa Ramón Andrés diciendo que los templos protestantes que se construyen en ese momento, en el siglo XVII, en las principales ciudades de Holanda y fundamentalmente en la que él está estudiando, que es la ciudad de Delft, son también, como pasa en todos los templos protestantes, unas bóvedas cóncavas en el que no hay iconografía, puesto que los protestantes son iconoclastas, y que, en cierta manera, también las características de esos templos desnudos es que permiten una resonancia especial también a la sonoridad, ¿no? Es decir, que vemos cómo simplemente a través de esa investigación transversal que hace Ramón Andrés, realmente la curva y lo cóncavo se ha convertido en un elemento esencial que no solamente nos permite examinar las indagaciones que hay sobre la visión y sobre el espacio en el siglo XVII, sino que realmente es un momento crucial para lo que va a pasar posteriormente. Es cierto que el invento del diorama, la fotografía y naturalmente todos los saltos que se han ido dando cualitativos van incidiendo en la idea de una visión, digamos, cada vez más fantástica, en el sentido de que, en cierta manera, no nos aproximan nunca a la realidad misma, que es una ficción, es decir, sino que simplemente nos enseñan o modifican nuestra manera de ver, ¿no? Pero si hubiera que hacer una evolución de momentos, digamos, más recientes en cuanto a la modificación de la percepción visual en la historia, no solamente del arte, sino nuestra propia historia y nuestras formas de ver, pues tendríamos que señalar el siglo XVII, que es cuando ya se llega a un uso muy sofisticado de las cámaras oscuras, etcétera, o del telescopio invertido, ¿no?, para poder abarcar más y precisar de forma más concreta, ¿no?, elementos de la realidad, a la visión estereoscópica que se produce en el siglo XIX, o ya la visión electromagnética, en la cual estamos todavía indagando en que vamos a acabar, porque evidentemente lo virtual ha acabado un poco imponiéndose sobre una cosa que antes llamábamos realidad, pero que hoy efectivamente no tiene ya ningún sentido, puesto que la realidad se fabrica de una manera ilusoria y se transmite como un canal de información un poco moldeable a nuestro gusto, ¿no? Pero cualquiera de toda esta evolución que sintéticamente estoy comentando pasa precisamente por todo ese juego de curvas, ¿no?, de curvas del cristal. Es curioso que el primer instrumento óptico de aumento eran unas piedras de lectura, que eran unas piedras de berilio que servían ya desde
una época muy de comienzos de la Alta Edad Media, para poder leer los manuscritos, cuando, lógicamente, no solamente por la pequeñez de la letra, sino también por el desgaste audiovisual, eran imprescindibles, ¿no? Y que es, en cierta manera, una contribución para lo que nosotros llamamos hoy las lupas, ¿no? De una forma más sofisticada, ¿no? Pero que casi toda esa instrumentalización que optimiza nuestra visión, y no solamente nuestra visión, digamos, en un sentido de que nos facilite con más precisión la visión, sino incluso lo que configura nuestro mundo, se va produciendo a lo largo de la época moderna, y que en términos de la pura visualidad, pues es apasionante, y estamos metidos un poco, y eso cambia el destino, insisto, naturalmente del arte, pero también de muchas otras cosas, porque el arte, al fin y al cabo, no deja de ser más que un producto de lo que nosotros somos, ¿no? Sino que, y aquí quiero retomar y volver sobre Eduardo Chillida, hay otra dimensión, digamos, nunca mejor dicho, más profunda, como la plantea Eduardo, que es esa curva cóncava, como decía al principio, que no se limita solamente a ser un astringente de la visualidad, sino que incluso permite sintonizar con otras dimensiones sensoriales mucho más complejas, ¿no? En ese sentido, es muy importante que en Eduardo Chillida esa percepción de la curva cóncava, ¿no? Porque creo que naturalmente él está inscrito en una tradición que, por otra parte, tiene antecedentes muy gloriosos españoles, y es la tradición cuando, en un momento determinado, Picasso, al principio de forma espontánea, ¿no? Tratando de hacer un homenaje a su amigo Apollinaire fallecido, que le había encargado el Ayuntamiento de París, hace el famoso primer proyecto de homenaje a Apollinaire, que consiste en unas varillas de hierro que, como no conoce bien la fundición de los elementos para poder plegarlo, acude a Julio González para que le enseñe ese sistema de la fundición autógena, que conocía muy bien Julio González, porque había tenido una vida, como casi todos los artistas bohemios de vanguardia, que le había obligado en un momento determinado, aparte de hacer orfebrería de joyas, etcétera, a trabajar en las fábricas Renault, y conocía muy bien el tema de esa fundición. Entonces le enseñó a Picasso, y a su vez se dio cuenta de la importancia extraordinaria de ese proyecto de homenaje a Apollinaire que hizo Picasso, que naturalmente fue rechazado por el Ayuntamiento de París, porque era alucinantemente simplemente unas varillas de hierro soldadas, ¿no? Donde circulaba el espacio con total libertad, ¿no? Era como una escultura hecha de nada, una escultura hecha en la cual esa obsesión de toda la escultura contemporánea de comienzos del siglo XX, que era la idea de acabar con el bulto redondo, precisamente porque el bulto redondo expulsaba el espacio a una pura exterioridad. Entonces la idea un poco de que el espacio podía circular en el interior de la escultura tiene su definición más radical en ese proyecto rechazado del homenaje a Apollinaire, que sin embargo fue muy fértil, porque naturalmente alumbró el camino de la madurez de Julio González como uno de los grandes escultores en ese sentido, ¿no? Yo creo que Eduardo Chillida, y no solamente Eduardo Chillida, sobre todo muchos de los grandes escultores de la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 40, trabajan en esa dimensión, pero yo creo que Eduardo consiguió cosas extraordinarias en ese sentido, porque no se quedó limitado, ¿no?, a algo que evidentemente puede resultar muy
interesante, ¿no? Como es la idea de que cuando tú puedes construir una figura en el cual el espacio circula, pues puedes tener unas tentaciones de carácter expresionista o de carácter geométrico, ¿no? Sino que en Eduardo hubo siempre, y eso lo vemos un poco a lo largo de toda esa evolución. Por ejemplo, es muy interesante que esté esa obra fantástica, así que aparece como más clásica, ¿no? Que tengo yo a mi izquierda, ¿no? Del año 48, ¿no? Que explica mucho también, y es muy importante, esa reflexión que finalmente siempre remite un poco al mundo clásico griego, ¿no? Es decir, pero que vemos que efectivamente es un desnudo de mujer. El desnudo masculino es prismático, el desnudo femenino está marcado por la curva. Lo prismático es la claridad limitada, lo curvilíneo es un poco lo musical y lo infinito, ¿no? Entonces, todo el arte occidental a partir del siglo XVI está marcado por la recuperación de un canon femenino frente al canon prismático masculino que había sido el canon, digamos, inaugural del primer Renacimiento, ¿no? Y, bueno, pues el interés por lo femenino no solamente es el convertir a la mujer en un objeto sexual, sino precisamente esa melodía infinita de lo curvilíneo que, evidentemente, gratifica precisamente por esa capacidad de dinamismo, de musicalidad y de lo que es infinito, ¿no? Sino que también sirve para plegar el espacio de una manera mucho más extraordinaria, ¿no? Yo creo que la idea de plegar el espacio, la idea un poco de ahuecarlo, la idea de no solamente que el espacio circule, ¿no? Como pues, muchos de los grandes escultores de la primera mitad del siglo XX lo intentaron, el propio Picasso, ¿no? En el ejemplo que he dicho del homenaje a Apollinaire, lo extraordinario de Eduardo es este elemento que yo creo que es un elemento también muy visionario y que hoy la física un poco lo confirma, que es la idea un poco de que el espacio no es simplemente algo estático, sino fundamentalmente es algo que es una energía, ¿no? Un conjunto de fuerzas en el cual se despliega y se repliega, ¿no? en una serie de leyes que creemos poder entender, pero que lógicamente también nos confrontan con muchos misterios, pero que está muy claro que de una forma intuitiva está presente en la obra de Eduardo, ¿no? Esta idea que no es solamente una caligrafía, que también es muy interesante, ¿no? Digamos, sutil y lírica, sino que está también muy completada, ¿no? Por una honda percepción de todas esas fuerzas que tiene el espacio. Es muy interesante que en esta exposición, además de haber, como pueden comprobar, ¿no? Pues todo un tipo da igual el soporte y tal, pero muchas veces o progresivamente siempre está lo curvo, ¿no? Como algo que en cierta manera surge de lo prismático, lo complica, lo desarrolla, lo transforma, ¿no? Sino que es muy interesante también ver cómo eso transita a través de materiales muy diversos. Y me parece muy interesante la inclusión, no solamente los dibujos, sino también su obra esa que hace de las gravitaciones, que le ocupó en las últimas 2 décadas de su vida, creo, más o menos, aproximadamente, ¿no? Con un papel, porque claro, la gravitación generalmente uno la entiende de una forma muy directa como un elemento pesante, ¿no? Que lógicamente cae y que en función también de su peso pues tiene una mayor aceleración en la fuerza gravitacional, ¿no? Pero la idea un poco de que también el espacio puede gravitar de una manera aérea, ¿no? La idea de que hay una ingravidez, ¿no? Que él evoca a través del papel, eso es muy interesante, como también, y lo podemos ver en la mayoría de sus gravitaciones, ¿no? Como el recortable, ¿no? Y el pegamento, ¿no? Que tal es para también conseguir siempre
un ahuecamiento del espacio, ¿no? Entonces, esta idea un poco de el espacio que se ahueca, ¿no?, de una u otra forma, creo que es esencial, es un poco así la raíz matricial un poco de su concepción estética, ¿no? Y en el que da igual el material que vaya empleando. Eduardo utilizó materiales, como todos ustedes saben, muy diversos, ¿no?, aparte de los metálicos y el alabastro, pero también la tierra chamota, el papel, ¿no?, es decir, que la madera, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, esa versatilidad de materiales también indica, ¿no?, en la persistencia, por ejemplo, de esa búsqueda de ahuecar el espacio, la confirmación realmente de la fertilidad de esa idea, ¿no?, esa idea de que, en cierta manera, pues, del espacio también es como un, tal y como él lo concibe, como un elemento que está configurándose en relación de energías que están operativas y que forman la propia sustancia del espacio, sino que también realmente van configurando un poco lo que nosotros percibimos, ¿no?, en lo que llamamos realidad, ¿no? En ese sentido, creo que su visión es muy singular, muy excepcional, muy suya, ¿no?, muy individual, ¿no? Es decir, que realmente la cantidad de experimentaciones que se han podido producir en la escultura en el siglo XX, pues es tan diversa que todavía yo recuerdo como un fenómeno que entonces resultaba chocante, pero que hoy nos parece como perfectamente natural, que cuando le dieron a los Becher el premio de la Bienal de Venecia de escultura a una fotografía, ¿no? Y hoy muchas veces la fotografía se considera escultura en la medida en la cual realmente hay una imagen del espacio, ¿no? Y entonces el hecho de la realidad material o el soporte en el cual esa imagen se produce, pues es aleatoria, ¿no? Pero que cuando uno revisa, pues digamos, dentro de lo que podrían ser todavía materiales, entre comillas, convencionales de la escultura, como por ejemplo los vemos aquí en muchos casos en esta mini retrospectiva de Eduardo, marcado por la idea de la curva cóncava, ¿no?, pues vemos un poco que hay muy pocos artistas que hayan ahondado más en esa percepción de la visión del espacio como configurante de la realidad, precisamente por esa dimensión que tiene de horadación de las formas, esa forma también un poco de que las formas convocan, también succionan, se configuran en función de esas energías, ¿no? En ese sentido yo creo que desde el punto de vista un poco de lo que podemos estar intuyendo científicamente a lo largo de nuestra época, ¿no?, tiene una correspondencia muy sobresaliente, ¿no?, esas intuiciones que, como todo artista, ¿no?, que opera distinto de cualquier comprobación experimental, pero que sin embargo realmente a veces nos da imágenes que después la realidad científica confirma, ¿no? Pero aparte de eso y de su belleza y de su elegancia y de su otros muchos elementos que tiene el arte, porque el arte lo que tiene de interesante es precisamente que no tiene nunca no es unívoco, no tiene una sola interpretación, sino que evidentemente se abre a muchísimas interpretaciones y a muchas dimensiones, ¿no? Pero aparte de ese papel en el cual hace que su concepción de lo cóncavo pueda tener analogías con lo que la
astrofísica o la física contemporánea, incluso también la microfísica puede estar intuyendo en este momento, yo creo que fundamentalmente ahí Eduardo Chillida está tocando también muchas otras dimensiones que no podemos abarcar en este momento porque son inabarcables. Es decir, en cierta manera, cuando tú creas un universo personal, estás, incluso el que lo hace, intuyendo dimensiones que existen pero que no se pueden descifrar, ¿no? Y que precisamente la complejidad de esas dimensiones son lo que realmente hace que el arte tenga una dimensión interrogativa hoy yo creo que superior a cualquier otra de las áreas de conocimiento que sobreviven, ¿no? en nuestra época, ¿no? En una época en la cual lo importante son las respuestas y nunca las preguntas, cuando realmente la ciencia se ha hecho siempre de preguntas, el pensamiento, el arte se hace de preguntas y no de respuestas, ¿no? La idea de la practicidad, el buscar siempre una para cada cosa una solución, una respuesta, ¿no? Puede ser muy rentable desde el punto de vista económico, pero no tiene que ver nada con esa cosa que ha caracterizado al ser humano y sobre todo yo creo que ha caracterizado siempre al arte, ¿no? Y hoy creo que es excepcionalmente al arte, ¿no? Que es la idea no tanto de dar una respuesta, sino como elaborar preguntas, ¿no? Yo creo que toda esa reflexión de Eduardo Chillida sobre lo cóncavo, ¿no? También expresada, ¿no? A través de su obra, entre otras cosas, ¿no? Es precisamente un camino de interrogación que de alguna manera nosotros, aunque no nos den explicaciones más o menos razonables para poder descifrarlas en función de informaciones colaterales que podamos tener, sin embargo nos crean una inquietud, ¿no? La inquietud, yo creo que la inquietud fundamental es la idea de ese valor energético del espacio, esa idea un poco de que en cierta manera, como también decía y citaba antes a Deleuze, la perspectiva, la visión del hombre no es solamente la aplicación de una interfaz en la cual uno puede más o menos comprender no lo que hay, que eso para nosotros es incomprensible, sino lo que nos parece que hay, ¿no? Pero en este caso nos encontramos con un elemento de exploración que no solamente no se limita a lo visual, sino que nosotros sentimos que también convoca a muchas otras dimensiones que no son visuales de nuestra realidad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues, es emocionante reunirse en este espacio, como digo, prismático, para el elogio de la curva cóncava, en este lugar que además creo que tiene mucho mérito por parte de sus promotores, en una época en la que todo el mundo cierra, que se abra un espacio de estas características en el cual para cobijar el arte, ¿no? Y muchas gracias.